Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 16 de septiembre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite todos los días de lunes a viernes por Radio Red de RCN. Y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Postenebras lux. Postenebras espero lucem. Después de las tinieblas hay una luz en el horizonte de la política. Dentro de unos minutos el presidente Álvaro Uribe Vélez anunciará que va a encabezar una lista para el Senado de la República, para el Congreso de la República. El presidente nunca perdió las grandes mayorías que lo han respaldado, solamente que lo traicionaron y que las personas que eligió con sus votos, tanto para la presidencia como para el Congreso, ejercieron la más negra de las profesiones del mundo y una de las más antiguas. La prostitución y la traición son los más viejos menesteres que recuerde la humanidad. Pues al presidente lo traicionaron y despedazaron al país con esa traición. No tendría ninguna importancia si se hubiera mantenido el presidente Santos y el Congreso que lo acompaña a punta de mermelada sobre la tostada, dentro de los lineamientos fundamentales de la política uribista, es decir, la seguridad, la inversión, lo que quiere decir desarrollo económico en nuestro lenguaje, y la inclusión social. El presidente, ante un país desesperado, enloquecido por las extorsiones, por los asaltos, por la expansión de la criminalidad en todos los sectores, por la reducción de todos los índices de crecimiento económico, por una situación catastrófica de la vida nacional, resuelve abandonar su derecho a la tranquilidad, a la paz interna, y se sacrifica por Colombia y se lanza a una gran campaña que será la campaña de la recuperación, del restablecimiento de los viejos valores, del regreso a las épocas que empezaron su transcurso por la historia desde el 7 de agosto del año 2002. Hoy, desde Río Negro, rodeado solamente de su familia y ante los medios de comunicación, el presidente Álvaro Uribe Vélez se lanzará como cabeza para el Senado de la República en una decisión llena de valor y de sentido que no tiene antecedentes en la historia de Colombia. Nunca un presidente de la República asumió una carga como esas. Nunca aceptó semejante desafío. Nadie. El presidente Álvaro Uribe Vélez da un ejemplo de patriotismo y vuelve a la carga por Colombia. El presidente César Gaviria dice que está con la reelección y que es un soldado de Santos. Eso sí, pero que no le mienten a Germán Vargas Lleras. Y se ha producido una verdadera lucha intestina en las toldas maltrechas del santismo contra Vargas Lleras, quien quiere utilizar la Fundación Buen Gobierno para restablecer cambio radical con miras, desde luego, a su elección. ¿Para cuándo pensará que sea esa posibilidad Vargas Lleras? ¿Traicionará a Santos también en estos próximos días? Esto es como una telenovela. ¿Qué será lo que pase? Vamos al mundo internacional. Hubo acuerdo entre los Estados Unidos y Rusia sobre Siria, mejor dicho, entre Obama y Putin. El acuerdo se contrae a lo más elemental. Se hace lo que a Putin le da la gana. Y eso que le da la gana es decirle a Siria que entregue los armamentos, las armas químicas, y que guarde todas las demás, las que Rusia le vende, para utilizarlas en el aplastamiento de la oposición. La oposición tiene hoy una garantía en Siria, no la van a matar con armas químicas, la van a matar con armas rusas.
el señor Obama está viviendo su hora más gris en esta historia que ya va siendo demasiado larga para la humanidad. Y en Colombia, la señora canciller vuelve a la carga con Nicaragua y vuelve a insistir en un tema que alguien le habrá hecho el favor de explicarle que es un absurdo. Dice que Colombia no puede cumplir la sentencia en su contra de la Corte Internacional de Justicia por razones internas, porque la Constitución se lo prohíbe. Vaya. En materia de acuerdos bilaterales en el derecho internacional, nunca una parte contratante puede esgrimir razones internas para dejar de cumplir lo pactado. Eso es apenas elemental. Búsquese otro argumento, señora canciller, que el que tiene es muy deleznable. Más sobre la historia de Alfonso Gómez Méndez, y más sobre la historia de Amílcar Acosta, y ahora más sobre la historia de Rubén Darío Lizarralde. El presidente tenía un mal gabinete. Ahora se hizo a un gabinete terriblemente conflictivo. Para él, lo único que le ha visto así positivo al nuevo gabinete es que tiene 2 afrodescendientes. No lo sabíamos, con todo respeto. No sabíamos que Gómez Méndez es negro puro, negro africano. No lo sabíamos. Y si lo es, que lo sea con orgullo y que lo diga. Pero parece que ese no es el caso. Al menos se le ven pinticas de sangre que no es afro, desde luego. Y Amílcar Acosta, a él lo considerábamos venido de La Guajira, de unos pueblos indígenas que son oscuritos, pero no son afrodescendientes. Entonces Juan Manuel Santos revela ante el mundo que los nombró, entre otras cosas, como un homenaje a los afrodescendientes. Vaya. Eso parece que no ha gustado, y habría razones para que no gustara. Aplazada visita a Cuba de los jefes de partidos. Aquí hay una verdadera comedia adicional. El presidente Santos ve que le naufraga en el Congreso su ley sobre el referendo. Y los guerrilleros de las FARC quieren venir al Congreso, por supuesto, para oponerse al referendo. Entonces al presidente se le unen 2 fuerzas. Las de acá, las que consideran que el referendo es un truco simplemente para tratar de ganar unas elecciones parlamentarias, modificando la ley, las reglas de juego en beneficio de quienes van a dictar la ley, y la de los amigos con los que toman café allá en La Habana, que están enfurecidos con el tema del referendo. Santos, el que traiciona a todos, termina quedándose solo. Conflicto laboral en Avianca, la reunión de mañana. Tenemos esperanza de que ese conflicto se solucione y que se solucione bien para todas las partes. Alarma grande, inmensa, hay en el sector azucarero y en el sector panelero del país. Se están haciendo unos estudios para justificar importaciones subsidiadas de azúcar y para destruir la producción panelera de Colombia, como si algo faltara. ¿De qué se trata? Lo sabremos muy pronto, extensamente. Los paneleros y los azucareros exigen respeto del gobierno nacional. Ya tienen suficientes problemas con los que atraviesa todo el sector agrario del país. Recordemos a ustedes que está invadida de azúcar brasilera la costa atlántica, porque es menos costoso traer una tonelada de azúcar desde Santos, Brasil, hasta la costa, que desde los ingenios del valle hasta la costa. Esa es la competitividad de Colombia. ¿Qué va a pasar ahora? Hay una alarma inmensa en el sector azucarero y panelero del país. Lo que nos faltaba. Presidente, por lo menos, tenga cuidado con estas políticas agrarias y no utilice el momento
que está tan duro para darle más golpe a los agricultores colombianos. Amílcar Acosta pone distancia con el ministro de Hacienda sobre lo de Isagen, porque la gente le pregunta, bueno, ministro, ¿usted se oponía a la venta de Isagen? Y decía que esa era una decisión terriblemente equivocada desde el punto de vista de la estrategia de generación eléctrica. Y Amílcar contesta, es que el problema no es ese, el problema es que se trata de un recurso fiscal, que responda entonces el ministro de Hacienda. Con lo que mató al ministro de Hacienda, que dice que ahí no hay recurso fiscal importante, que lo que necesitan simplemente es una plata para construir más obras, pero que ese no es un recurso fiscal que requiera el gobierno. Amílcar Acosta y Cárdenas enfrentados. Peñalosa y su talento político. Tiene una reunión con los verdes, la más melancólica que pueda uno imaginarse, y les dice que quiere atraer a los progresistas porque solo los verdes van para la ruina, van para la desaparición en las próximas elecciones, pero que eso sí, está contra Petro y a favor de la revocatoria de su mandato. Y acontece que Petro es el jefe de los progresistas. El talento político de Peñalosa otra vez en evidencia. En Irak, la dosis de ayer, 42 muertos, 100 heridos. 2 huracanes golpean a México por el este y el oeste. Tienen los nombres de Ingrid y Manuel. En Colorado, Estados Unidos, hay terribles inundaciones. Los helicópteros han tenido que rescatar más de 500 personas. Ollanta Humala se parece a Santos solamente en una cosa, en sus niveles de desprestigio. Ollanta Humala acaba de caer al 27% de popularidad. Todavía le lleva 6 puntos a Santos. Y eso que la encuesta de Ollanta Humala parece ser en todo el país. Si se hiciera una encuesta en todo el país con Santos, la diferencia con Ollanta sería mucho más marcada. Y hoy intentarán una verdadera hazaña de la ingeniería. Poner en posición vertical otra vez el buque Costa Concordia que encalló en playas italianas para utilizarlo después como chatarra. ¿Qué resultará de eso? Y hoy, 16 de septiembre, estamos recordando uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia. 16 de septiembre de 1812. Los moscovitas, los rusos, prefieren que arda por todos los costados su gran joya, su joya histórica, su joya arquitectónica, su orgullo, Moscú, antes de que la tomen las águilas de Napoleón. Moscú en llamas, un día como hoy, 16 de septiembre de 1812. Les contaremos esa historia dramática. Y de esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues les cuento que hay más de uno con los pelos de punta con el anuncio de que el presidente Uribe hará dentro de unas horas. Al parecer oficializará su candidatura al Senado desde su casa en Río Negro y en compañía de su familia. Un hecho sin precedentes. Yo preguntaba en nuestro consejo de redacción si esto había ocurrido antes y me decían que en absoluto, que no hubo ningún presidente, expresidente, que se atreviera a semejante hazaña. Bueno, pues este hecho sin precedentes llevaría al Senado al presidente más popular de la historia de Colombia, que no es cualquier presidente, y a la vez al más perseguido y traicionado. Uribe dijo que se siente en la obligación de hacer política, que el país ha sido tan generoso con él que mientras tenga energía seguirá en la batalla. Una batalla que, a decir verdad, pues no ha sido limpia. No ha sido limpia y en la que ha recibido todo tipo de ataques y traiciones por parte de los que creía que eran sus aliados. Una feria de deslealtades, diría yo,
que empiezan por las del propio presidente Juan Manuel Santos, quien llegó al poder gracias al impulso de Álvaro Uribe, pero que le dio la espalda Juan Manuel Santos tan pronto pisó la Casa de Nariño. Diríamos que desde el discurso de posesión. Para asombro de los colombianos, se dedicó a criticar con fiereza al gobierno de su antecesor, Álvaro Uribe Vélez, y no solo no cuidó sus huevitos, sino que los estrelló estrepitosamente, haciendo caso omiso al encargo que le hizo Álvaro Uribe de cuidarlos. Rompió el huevito de la seguridad, cuyas cifras hoy en día son muy preocupantes, el de la confianza inversionista, el de la inclusión social, y se dedicó a la operación exterminio de Uribe y de los uribistas. De modo que el Centro Democrático aspira a recoger 3 millones de firmas para inscribir el movimiento que representa al expresidente Álvaro Uribe. El partido de la U ya no representa los anhelos ni las políticas del exmandatario. Allí se quedarán los traidores que no solo no supieron defender las políticas de Álvaro Uribe, sino que traicionaron a todos los votantes. Por un plato de mermelada. Sí. Aquí ya la gente no vende su primogenitura por un plato de lentejas, sino por un plato de mermelada. Usted recuerda la escena bíblica de Esaú y de Jacob, ¿verdad? Por un plato de lentejas te daré mi primogenitura. Y después, claro, quiso salirse del trato Esaú y Jacob. Esto no es por un plato de lentejas, es por un poco de mermelada puesta sobre una tostada. Hasta ahí llegó la lealtad del partido de la U, hasta ahí llegó la lealtad de unos jefes conservadores, que son los que están en el Parlamento. La base conservadora es profundamente uribista, como la base de la U, por supuesto. Se trata de volver a llamar, es un llamado a Somatén, es un llamado angustioso al pueblo colombiano para que se recupere, para que salga de la situación en que se encuentra, de este fango que amenaza con arrastrarlo todo. Un gobierno que dejó abandonar o que abandonó la seguridad, empezando por Montserrat, porque el presidente de la República traicionó a su ejército y a sus fuerzas militares. ¿Cómo es posible que aparezca un juez de la República a cuenta de nada porque le dio la gana, echándose un discurso diciendo que todas las fuerzas militares desde 1983 hasta hoy están complicadas con los paramilitares? Que fueron ellos los que lo crearon, los que estuvieron al lado de los paramilitares y que esa fue una política deliberada y consciente de las fuerzas militares. Y Santos se queda callado. Él es el comandante supremo de las fuerzas militares. Claro que el comandante actual de las fuerzas militares y el comandante del ejército también guardan silencio, porque a estas alturas no sabemos si se han posesionado, tenemos la menor idea. Pero es que el comandante supremo de las fuerzas militares es el presidente Santos, y se calla. ¿Se gana una guerra así? ¿Se gana una guerra diciéndole bandidos y amenazando con la cárcel a quienes han ofrecido su vida por defender la nación? Por supuesto, Montserrat, que no. Y la economía, ahí va como va. No sé si usted leería el artículo que publica hoy en el diario El Tiempo una persona que tiene muchos antecedentes de no ser tan uribista. ¿No lo vio? Perdimos el cuarto de hora de Mauricio Vargas. Ah, sí, Mauricio Vargas, cierto. Bueno, sí. Bueno. Le recomiendo ese artículo, no es demasiado profundo, pero está claro de toda claridad. Nos pasó el cuarto de hora, no lo aprovechamos, no hicimos los ahorros que teníamos que hacer, no creamos el proceso de industrialización que teníamos que crear, no impulsamos la locomotora. Mauricio Vargas en efecto dice que no se prendió ninguna de las locomotoras. Santos habló de locomotoras y locomotoras y locomotoras en su campaña y no prendió ninguna. Se dedicó a, pues, a otras cosas. Prendió una, doctor Londoño, la de Operación Exterminio contra el Uribismo. Esa fue la única que tuvo, prendida desde el primer día. Pero esa no la anunció. Esa no fue parte de su campaña.
Esa no fue parte de su campaña. En todo caso, el presidente Álvaro Uribe Vélez, ya les precisaremos a ustedes en qué momento, y por supuesto que sus palabras centrales las daremos a conocer aquí en la Hora de la Verdad, anunciará que comanda la lista por la recuperación del país. Y a esto le seguirá muy pronto el lanzamiento de un candidato a la presidencia de la República. Colombia llora pero no se rinde. Te recuerda en las épocas más duras del terrorismo cuando se acuñó esa frase. Colombia llora pero no se rinde. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Comienza una nueva semana. Es una semana en la que finalmente conoceremos los resultados de crecimiento del segundo trimestre. Se ha demorado bastante el dato, pero ya se anuncia que este jueves lo dará a conocer el hombre de las barcazas, el señor Bustamante, director del DANE. Eso, como les digo, ocurrirá el próximo jueves, pero entre tanto, los sondeos ya se anticipan con la cifra probable de crecimiento para el segundo trimestre. Es una cifra que estaría, según el último sondeo de Bloomberg, en 3,7%, lo que dejaría el cierre del semestre con un 3% de crecimiento. Esto teniendo en cuenta que el crecimiento del primer trimestre fue de 2,4%. Esta situación, por supuesto, alejaría al país del crecimiento proyectado desde el gobierno nacional para este 2013, una meta que para el gobierno, para el ministro Cárdenas, está en 4,5%. Estaba en 4,8%, se corrigió a 4,5%, pero cada día se ve más lejana y quizá ni siquiera se alcance el crecimiento proyectado por el Banco de la República, que está más abajo, está en el 4%. Pues eso es lo que dice el sondeo de Bloomberg, pero también se conoció el sondeo realizado por el diario La República, en el que los analistas consultados apuntan a un 3,3% para el segundo trimestre, una cifra bastante por debajo de la recogida en el sondeo de Bloomberg y que aleja aún más al país de la meta de crecimiento para este 2013. De este sondeo de La República hay que destacar que ultrabursátiles y Alianza Valores le apuntaron a cero crecimiento en la industria nacional en ese segundo trimestre, mientras que los analistas consultados en Correval y en Serfinco le apuntaron a una contracción de 0,5%. Y estos sondeos llegan, doctor Londoño, junto con datos que ya hemos visto a lo largo del semestre. Por ejemplo, la locomotora minera está frenada, eso nos lo contó aquí en estos micrófonos la doctora Claudia Jiménez. Recordemos que según el DANE, las exportaciones mineras decrecieron 22,4% en el primer semestre de este año y la inversión en este sector ha tenido una reducción de 42% en los últimos 3 años. Otro buen termómetro de lo que está pasando en la economía está en el sector automotriz, un sector del que se conocieron cifras también en los últimos días. En lo corrido del año se registra una disminución de 7% en la cantidad de vehículos matriculados. Del campo, pues ni hablar, doctor Londoño, hemos visto cómo está la situación en este sector tras ese paro tan intenso del mes de agosto. Y bueno, con estas cifras, no en vano, columnistas como Mauricio Vargas, lo señalaba usted hace un momento, se preguntan si a Colombia se le pasó el cuarto de hora y no recuerdan que países como Perú y Chile crecerán este año 6 y 5% respectivamente, mientras que aquí se nos aleja el 4%. Se conoció también el pasado viernes la cifra de licencias de construcción, doctor Londoño. Si bien esta registra un aumento de 18,6% en lo corrido del año, le cuento que en el mes de julio se registró una caída de 5,1%. Son cifras, hay que tenerlas en cuenta para el próximo jueves, cuando el DANE revele finalmente ese dato de crecimiento del segundo trimestre. De eso estaremos muy pendientes. También estamos muy pendientes de lo que está pasando en Estados Unidos, doctor Londoño, porque el señor Summers renunció a su candidatura o a la postulación que le había hecho el presidente Barack Obama para ser quien sustituya a Ben Bernanke en la Reserva Federal. De eso también estaremos muy pendientes, cifras y datos con los que saludamos mañana y con los que estamos también muy pendientes de lo que ocurrirá esta semana en materia de crecimiento de la economía colombiana. A Summers lo daban por fijo. Completamente. En la sucesión de Bernanke. Queda Janet Yellen. Y se renunció, claro, y si renunció es porque obviamente no está de acuerdo con las políticas que quieren seguir, que son las políticas de estímulo sobre la base de emitir, emitir y emitir, hasta que reviente la burbuja. Y de esos reventones de burbuja, Dios nos tenga de su mano. Y en la economía colombiana, mire que
Mire que un analista nos indicó hace poco que calculaba el 3.5% de crecimiento, Óscar Iván Zuluaga. En el mejor de los casos, 3.5. Y la cosa va a estar muy por debajo. Es que ya se está terminando el tercer trimestre. Estamos a 15 días de que termine el tercer trimestre. Y el tercero no ha sido nada bueno, hay que decirlo. ¿Dónde está la reactivación de la economía? ¿Dónde? ¿En qué sector? ¿Por dónde? Nada. Todo es una parálisis. No olvide que en este tercer trimestre se vivió el paro agrícola. Claro que el señor Bustamante, el de las barcazas, dice que no hay que cuidar el paro. Pero si es que no le pegó a la inflación, acuérdese, doctor Londoño, el paro no existe para las cifras. El paro no existe. Entonces, eso para la inflación, pues es un chiste, un mal chiste para la gente que difícilmente llevó comida a su casa porque la comida le costaba el doble o el triple de lo que le costaba antes. Ahora le dicen que eso no pasó, que eso no ocurrió, que eso fue pura imaginación suya. Pero el crecimiento, ¿de dónde se lo inventa? ¿De dónde lo va a sacar? En un país que estuvo paralizado prácticamente durante un mes y que no arranca, no arranca. Pero en fin, ya se verá, el hombre tiene las barcazas ya listas. Lo que uno se pregunta es si genera algo. Hasta ahora él no ha sido capaz de generar sino cifras, números, realidades, ninguna. Claro, no le corresponde. El estadístico registra una realidad, pero cuando la realidad se desfigura, cuando se hace contorsión, cuando se hace malabar con las cifras, pues no se refleja la realidad, sino que se la traiciona. Jessica López. Hola, muy buenos días. Una feliz semana para todos nuestros oyentes. 6:31 de la mañana. Les cuento que mientras la comunidad internacional aplaude, saluda y literalmente le echa flores a la gestión que está realizando Estados Unidos y Rusia para lograr que Siria entregue su arsenal químico, el régimen de Damasco califica este show como una victoria para su país, para Siria. Hoy la noticia que le da la vuelta al mundo tiene que ver con unas declaraciones que ofreció ayer en la noche el ministro de Reconciliación sirio Ali Haidar a nombre de su gobierno, en las cuales le agradece a su aliado más férreo, hablamos por supuesto de Rusia, por haber permitido evitar una intervención en Siria dejando sin argumentos a quien quería lanzarla. Obviamente hablaba del presidente Barack Obama. Ya que hablamos de Obama, hay que precisar que mientras el presidente de los Estados Unidos, sus homólogos David Cameron y el señor François Hollande y bueno, algunos miembros de la Liga Árabe aplauden a esta hora el camino de la diplomacia y erróneamente creen que con la entrega de ese arsenal se acabará el infierno en Siria, lo cierto es que pese a la buena voluntad que hay en la comunidad internacional, la crueldad del régimen sirio contra los civiles sigue su curso como si nada, como si no hubiera pasado nada. Hoy 50 autoridades médicas del mundo entero le piden a todas las partes involucradas en este conflicto sirio detener de una vez por todas sus ataques contra los hospitales de ese país árabe. Afirman concretamente que el sistema de salud en Siria está a punto del colapso como resultado de los ataques sistemáticos y deliberados. Los grupos de oposición sirios, por su parte, lanzan a esta hora un comunicado conjunto donde afirman que no se debe permitir que el régimen de Al-Assad use la diplomacia para demorar indefinidamente una acción internacional mientras este tirano continúa su política de violencia contra los civiles. Para no extenderme más, les cuento que mientras esto ocurre en Siria, a esta hora en París están reunidos el presidente François Hollande, el secretario de Estado de los Estados Unidos John Kerry y el canciller británico William Hague en torno a este tema, al conflicto en Siria. Lo que han dicho hasta el momento es que es esencial conseguir una resolución fuerte y robusta en las Naciones Unidas sobre el arsenal químico de ese país árabe. Bueno, qué situación tan triste. El presidente Obama la tiene muy dura en los Estados Unidos, como cualquiera podrá comprender. Todo ese show que montó, todos esos preparativos, el ejército dispuesto, las fuerzas navales, la aviación, todo listo para el ataque a Siria, y miren lo que paró. En lo que paró fue en que simplemente evitará que a los sirios los maten con armas químicas. Tratará de evitarlo. Que lo logre o no lo logre no tiene importancia, porque con las armas convencionales basta, ¿verdad? No. A punta de misiles y de ametralladoras y de helicópteros, Bashar al-Assad hará lo que quiere hacer,
y entonces a los sirios les queda el consuelo de que ya no los matan con armas químicas sino con ametralladoras, suministradas por Rusia, a la vista de la humanidad entera. Esta es la situación de Siria. Lo cierto, doctor Londoño, es que este fin de semana que acaba de pasar, Barack Obama, como usted lo dijo al comienzo del programa, recibió una literal paliza por parte de la prensa estadounidense, de analistas, de gente que chateaba, de comentaristas, analistas internacionales en los diferentes noticieros y diarios de Estados Unidos. Le dieron una paliza porque dicen que se dejó dar de Vladimir Putin, del presidente ruso. No cabe ninguna duda, esa es la situación. Hay un nuevo amo del escenario internacional, porque es que ese pulso tiene repercusiones y tiene significación. Ya la gente sabe quién manda en el escenario internacional. Se llama Vladimir Putin, a nombre de Rusia, una Rusia que entendíamos decaída, fuera del mapa político, por lo menos como inmensa potencia. Y vea usted lo que pasó. Un presidente frágil, un presidente débil, conduce a los Estados Unidos a esta situación lamentable. Se dijo en su momento, después de la caída de Berlín, que los Estados Unidos habían quedado convertida en la única superpotencia que había en el mundo. Hoy, mire usted pues lo que pasa con los hombres débiles que quieren conquistarlo todo a base de diálogos, de no comprometerse, de no enfrentar, de no correr riesgos, de no asumir responsabilidades. Eso es lo que sucede. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de las declaraciones encontradas de guerrilla y gobierno sobre la visita de los congresistas a La Habana. Desde que el presidente de la República radicara proyecto de ley estatutaria para modificar las normas del referendo y que éste se pudiera presentar el mismo día de las elecciones, los negociadores de las FARC se han pronunciado en contra de dicha iniciativa, porque aducen que no logra escapar a la sospecha de su utilización electoral y porque se le otorgan falsas bondades para ocultar la gravedad de la crisis social que estremece a Colombia. El ambiente político de la nación se vio convulsionado luego de que se informara de la audiencia de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara para debatir esta iniciativa. Los negociadores de las FARC en La Habana anunciaron su intención de participar en este debate y se escucharon voces como la de Hernán Penagos de despedir salvoconductos para permitir el ingreso de los negociadores de las FARC al Congreso, luego de que Juan Fernando Cristo anunciara la invitación que se le hiciera a los representantes del Congreso y de los partidos políticos desde La Habana para viajar allí a debatir esta iniciativa. Desde entonces, líderes de partidos políticos como Omar Yepes y Clara López han aceptado dicha invitación para conocer las posturas de la guerrilla. El pasado viernes, Jesús Santrich de las FARC dijo que el encuentro con los jefes de los partidos políticos de Colombia y miembros del Congreso para hablar del proyecto de ley de modificación al referendo, radicado por el presidente Juan Manuel Santos con mensaje de urgencia, sería el próximo miércoles 18 de septiembre. Sin mostrar la misma urgencia que ante el Congreso, el presidente Santos respondió en su cuenta de Twitter que la comisión de los partidos políticos a La Habana se realizaría cuando el gobierno considerara que fuera oportuno y conveniente. Ayer, Ricardo Telles alias Rodrigo Granda, en pronunciamiento, resaltó la necesidad de agilizar dicho viaje lo máximo posible y acusó al gobierno de Juan Manuel Santos de frenar la llegada de esos representantes. Adujo que por un lado les piden acelerar los ritmos, pero por otro el gobierno frena la llegada de las delegaciones. Doctor Londoño, estos no se ponen de acuerdo en el orden de la agenda, pero tampoco en actos protocolarios y formales, como la visita de congresistas a La Habana. Eso, mucho más que protocolario, me parece que tenía mucha sustancia, porque se trataba de poner de rodillas a los jefes políticos ante los jefes de las FARC. Ese ya era el último acto de entrega. Aquí a lo que estamos asistiendo es a eso, a una claudicación del Estado colombiano frente a las FARC, a unos bandidos que estaban derrotados, que estaban perdidos en la selva, que no tenían voz en el escenario nacional. Los unos, estos gordos barrigones viejos que están ahora en La Habana, estos estaban en en Venezuela, allá gozando de la hospitalidad del presidente Maduro, del ejército de ese país, como lo denunció en su momento Luis Alfonso Hoyos, recuerda, nuestro embajador en la OEA.
allá estaban. Y los que están aquí dedicados al narcotráfico y estaban huyendo del ejército como un gamo corre cuando lo está persiguiendo el lobo. Pues bien, Santos los recauchó, los rehabilitó, les dio voz, les dio escenario nacional y los puso a debatir de igual a igual nuestro futuro. Ellos están allá resolviendo cómo va a ser nuestra vida, cómo va a ser nuestra constitución, cómo van a ser nuestras leyes, cómo va a ser la estructura agraria, cómo va a ser la economía, cómo va a ser todo. Eso, como operación antipolítica, no ha habido otra parecida y como traición ninguna se le equipara. Pues entonces, ¿en qué terminaba todo esto? En que los jefes de los partidos políticos iban a arrodillarse ante estos bandidos. Ya el partido, lo que queda del Partido Conservador encabezados por Omar Yepes, hágame el favor, Claudia López del Polo Democrático, ahí es más comprensible porque en el Polo Democrático el Partido Comunista tiene o ha tenido asiento y ha tenido voz, y el Partido Comunista es el que promueve estas cosas, y el Partido Liberal, Juan Fernando Cristo, que es el partido de Santos, por si alguno tiene dudas, y por eso el choque que han tenido con Germán Vargas Lleras, que quiere revivir el Partido de Cambio Radical. Desea lo que sea, no se entienden FARC y gobierno, y el gobierno quiere sacar a las carreras, a los empellones, a las patadas, la ley de referendo, y después sí, mandar a Cuba unas personas que discutan el referendo, los hechos creados, lo que le gusta a Santos, y eso parece que no les gustó a los Grandas, a los París, a los Timochencos, a los Márquez, a los que se encuentran en La Habana. Dicen que ni siquiera a la holandesa le gustó eso y ya pues el asunto es muy grave. De manera que esa es la situación. Gracias a Alejandro Ramírez, gracias a Montserrat, a Sergio, a Jessica, por estas noticias con las que iniciamos la mañana en la hora de la verdad.